Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar el tema de inmunidad a tumores. Los integrantes somos Xochitl Daniela Guzmán Luna, Fátima Guadalupe Vázquez Escareño, Saida Alondra Vázquez Villa y Josué Robles Montal. Ok, introducción. Las células tumorales son células del cuerpo que ya han mutado y que expresan unas proteínas extrañas llamadas antígenos que hace que las células inmunes las reconozcan como células malignas y esto provoca que se active la respuesta inmunitaria. En esta imagen agregué que en el inciso A está la célula que está marcada como en rojo como una célula tumoral que apenas está iniciando. Esta generalmente es reconocida y se elimina, pero si no es reconocida, esta crece hasta formar un tumor, como en el inciso B. Si no alcanza la lámina basal, este tumor es benigno y, por ejemplo, en el inciso C, ya creció más de la lámina basal y ya es un tumor invasivo o un tumor maligno. Y por último, en el inciso D, este tumor creció tanto que llegó hasta los vasos sanguíneos y esto ya es metástasis. Ok, herramientas inmunológicas. Cuando estas células son detectadas como malignas, los linfocitos CD8 activados y las células natural killer son las primeras que llegan, mediadas por linfocitos CD4. Sin embargo, con el tiempo, las células tumorales adaptan mecanismos para ir cambiando y evolucionar y crear mecanismos para que no las reconozcan y pasar desapercibidas. Mm, Bueno, a mí me toca ahora explicar pues que los linfocitos T son, bueno, los linfocitos T reguladores, estos se disponen alrededor de las células tumorales e inhiben la respuesta inmunitaria mediante la secreción de citocinas inhibidoras del sistema inmune. Pues aquí está como un pequeño mecanismo de cómo se forma. En la primera parte tenemos que cuando se surge tumores en un tejido, varias células inmunitarias pueden reconocer e eliminar. Y después surge células tumorales variantes que son más resistentes a ser asesinadas. Después la tercera parte tenemos como con el tiempo una variante de tumores diferentes en variantes se desarrollan y ya en la parte 4 eventualmente una variante puede escapar del mecanismo del asesinato o reclutar las células reguladoras para protegerlos y así difundir su operación. Aquí tenemos un mecanismo de cómo suceden los linfocitos T. Pues en la parte 1 tenemos que los linfocitos T le son liberación de antígenos y las células tumorales liberan antígenos diferentes a las células sanas o infectadas. En la parte 2, presentación de antígenos de linfocitos T, que estas captan los antígenos extraños y los presentan a los linfocitos T que están en los módulos linfáticos. En el paso 3 es la activación de células T que se activan por la presencia de antígenos. En este paso empieza la respuesta inmune contra las células tumorales. En el paso 4 es el viaje hacia el tumor, que los linfocitos T activadores viajan desde los ganglios hasta la localización del tumor por los vasos sanguíneos. En el paso 5 tenemos como la inflamación en el tumor, que pues los linfocitos T se inflaman en el tumor para atacarlo. En el paso 6 es el reconocimiento de las células tumorales. Los linfocitos T reconocen a las células tumorales porque han sido activados por los antígenos y que están liberados. Y pues como último paso está la destrucción de las células tumorales, que los linfocitos T destruyen las células tumorales activando una serie de pasos que los guiarán a la muerte.
Bueno, pues yo les hablaré sobre los mecanismos de evasión inmune. Pues como ya lo dijeron mis compañeros, algunos tumores logran evadir el sistema inmune, a lo que los permite crecer sin ser eliminados. Estos usan distintos mecanismos para esconderse o bloquear la respuesta inmune. Eh, pues, ¿cómo hacen estos tumores para poder crecer sin que sean detectados? Bueno, pues estos son varios. Pueden crear una barrera protectora a su alrededor, en lo que los convierte en un tejido que se denomina inmunoprivilegiado, que esto impide que las células inmunes los detecten fácilmente. Otros mecanismos más específicos son, por ejemplo, como algunas secretan proteínas que inhiben las células natural killer o a los linfocitos T, citotóxicos, que normalmente destruyen células anormales. En otros casos, las células tumorales pueden esconderse a los antígenos HLA, que por sus siglas es antígeno leucocitario humano. Estos pues se encuentran, es un conjunto de proteínas que se encuentran en la superficie de casi todas las células del cuerpo. Y por lo que ya no se pueden reconocer, a lo que impide que los linfocitos TC las ataquen. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, en el punto 1, pues se podría decir que no muestran su identidad. Esto es al que no expresan, como ya dije, la HLA, que esto el sistema inmune necesita ciertas señales para reconocer o atacar. Si la célula tumoral no muestra, las defensas no saben que está ahí, pues, y pues no se ataca. En el 2 cambia su apariencia o modulación genética. El sistema inmune empieza a reconocerlas y cambian a los antígenos de su superficie para que no los detecten, como si pusieran, pues se podría decir que un disfraz. Y en un punto 3, en lugar de activar las células que atacan de defensa, las frenan. Esto se le llama TREG. Las células liberan sustancias como el IL-10, TGF beta, en lo que calman el sistema inmune y evitan que los ataquen. Y por último, se podría decir que forman una barrera física. Algunos tumores pueden construir una especie de barrera alrededor del tumor, en lo que impide que las células del sistema inmune lleguen a él. Y pues en la imagen que tenemos abajo, se podría decir que pues puede ser un resumen visual de lo que ya les expliqué, que son los mecanismos. Por ejemplo, en la tabla se agrupan los mecanismos por tipo: de baja inmunogenicidad, modulación antígena o inmunosupresión, y creación de un entorno inmunoprivilegiado, que como ya les expliqué. Cada columna muestra cómo el tumor escapa del sistema inmune, afectando diferentes células y señales. Y pues ya para cerrar este tema, pues los tumores usan estrategias sofisticadas para evitar ser atacados por el sistema inmune, lo que representa un gran desafío para la inmunoterapia. Yo les voy a hablar sobre los antígenos tumorales. ¿Qué pasa para que una célula sana se transforme en una célula tumoral? Bueno, las proteínas alternadas propias son alternan su patrón de glucosilación, no cambia su secuencia, no hay mutaciones, sino que cambian los glucósidos externos. Aparece hipo o hiperglucosilidasas. Un ejemplo ocurre en una muniasa en algunos casos da cáncer de mama. Después está la proteína inapropiadas, que consiste en proteínas embrionarias que se dejan de expresar de la vida adulta y vuelven a expresarse de nuevo. Son las que antígenos onofacteales. Un ejemplo es de cáncer de mama y melanoma. Después, siguiente.
está las proteínas que se expresan fuera de su tejido o fuera de su tiempo. Las proteínas normales sobreexpresadas es el cáncer de mama o el receptor de HRO2 se expresa de forma incontrolada. Este tipo de cáncer de mama es el menos peligroso porque porque es un tratamiento inmunitario muy bueno. Después es la translocación cromosómica, que un ejemplo es el cromosoma Filadelfia, que ocasiona leucemia. Después está la imagen, que es sobre las células normales de MHC de clase 1. Después sigue la mutación la mutación genera nuevo péptido en la molécula MH de la clase TSA. Después está el péptido onofectal, que es la expresión inapropiada del gen embrionario TATA. Y ya por último, está sobreexpresión de la proteína normal TATA. Y por último, como conclusión, tenemos que la inmunidad antitumoral es un componente esencial del organismo frente al desarrollo del cáncer. Nuestro sistema inmunológico, especialmente las células como los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer, tienen la capacidad de reconocer y eliminar estas células tumorales en sus etapas iniciales. Sin embargo, cuando estas no se detectan a tiempo, esto puede crecer y generar un tipo de progresión, metástasis y pues cáncer. Y en la siguiente diapositiva están nuestras referencias y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.